Bendiciones, que les habla el apóstol Nelson Orellana. Para mí es una bendición el poder invitarte a compartir una palabra que Dios soltó sobre nuestro corazón para compartirla en una de las reuniones del Centro de Restauración Espiritual aquí en Buenos Aires, Argentina. Espero que en los próximos minutos esta palabra traiga una convicción sobre tu vida y pueda bendecirte, y en el área que tengas la necesidad, la palabra pueda producir ese cambio. Te invito a compartir esta palabra. Juan capítulo 19, verso 41 dice: y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Esto está hablando de Jesús. Había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Juan capítulo 18, verso 1 al 4 dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos y también Judas, el que le entregaba. Dice, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Judas no solo fue a entregar a Jesús, la Biblia dice que fue con linternas, antorchas y armas. Pero Jesús dice, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó. Él sabía lo que iba a pasar. A Jesús no le estaba sorprendiendo eso. No lo sorprendió que Judas fuera con linternas, antorchas y armas. Jesús sabía eso. Por eso que se adelantó, porque sabía que Judas estaba dispuesto a ir más allá. Si alguien se podía llegar a interponer, Jesús sabía que Judas estaba dispuesto a todo. Y esto no aparece en la Biblia, pero lo interpreto y me hago cargo de esto, que Judas estaba dispuesto a matar si era necesario. Y les dijo, ¿a quién buscan? Y ahí termina el pasaje. La Biblia habla de diferentes jardines. En algunas ocasiones, de hecho, la Biblia los llama huertos también. Ahora, cuando se habla de jardines, automáticamente nuestra mente se relaciona esa palabra con lo que nosotros conocemos: flores, lugares tranquilos, donde las personas van a descansar. Como les dije anteriormente, quisiera en esta noche hablar por lo menos de dos o tres que la Biblia habla. Y el primero, ineludiblemente, es el que aparece el primero, ahí en el Génesis, el jardín del Edén. Es donde Dios coloca la primer pareja. Y lo interesante que dice allí en el libro de Génesis, quiero ir rápidamente, lo interesante que dice es que allí Dios pone al hombre que había formado. Dios preparó un jardín, lo prepara el jardín, lo hace germinar todo, y en el jardín pone al hombre que había formado. O sea, usted sabe que Dios crea al hombre y luego lo forma. Él crea el ser espiritual. Esto es como para que alguno pueda comprender cómo Dios trabaja. Dios primero crea el ser espiritual, y luego forma el cuerpo y pone lo que creó dentro de eso que Él formó. Ahora, el que va al huerto, el que va al jardín es el hombre formado. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque Dios no pone en posiciones a personas que no han sido formadas. Dios no le entrega el jardín a personas que no han sido formadas. Por eso es que está el principio que no se puede darle autoridad a personas que no han sido formadas. La formación es clave para la posición. La posición no te forma, la formación te da posición. Gracias. Y en muchas ocasiones, pensando en este principio, es que las circunstancias de la vida son usadas para formarnos.
Por eso es que no nos gustan los procesos, no queremos los procesos, pero los procesos son necesarios. No queremos las lágrimas, pero son necesarias. No queremos los golpes, pero son necesarios. No estoy avalando la violencia, estoy hablando de golpes de vida. Nadie quiere los golpes de la vida, pero los golpes de la vida son necesarios. No queremos las traiciones, pero las traiciones son necesarias. Son necesarias. ¿Por qué? Porque hubo uno que traicionó a Jesús, pero luego vinieron más discípulos. La traición manifiesta en quienes todavía no está formado y habla de quién se va y habla de quién viene. Amén, gracias. Por eso es que todo lo que pasamos en la vida está designado para formarnos, para poner en nosotros, para formar en nosotros un mejor carácter, para formar en nosotros una mejor persona, para hacer de nosotros un mejor ciudadano, un mejor hijo, un mejor padre, un mejor creyente en definitiva. Para que nosotros crezcamos en ciertas áreas de nuestras vidas, muchos de nosotros decimos, si yo pudiera regresar el tiempo, hubiera muchas cosas que yo cambiaría, pero la realidad es que usted está donde está gracias a esas cosas por las cuales pasó. Esa es la verdad. Estamos donde estamos, tenemos la experiencia que tenemos la fortaleza que tenemos gracias a los procesos que hemos pasado. Dígale al que tiene al lado, dígale, si volvieras al pasado, tendrías que volver a pasar los mismos procesos. Ahora, fíjese que lo maravilloso en Cristo es que la Biblia dice que Él nos hace una nueva criatura y que las cosas viejas, vamos de vuelta, las cosas viejas. Ahora, lo interesante de esto es que aunque nosotros aprendamos las cosas pasadas, nosotros cuando venimos a Cristo, el Señor no nos agrega una página a todo el libro que nosotros traemos de la vida pasada. Dios no agrega páginas en blancos a ese libro. No. Dios lo que hace, nos da un libro con páginas en blanco. Porque la Biblia lo que me dice es que lo viejo pasó, las cosas son todas hechas nuevas. Por eso es que las situaciones son necesarias para formar nuestra vida. Dios pone en este lugar, en el jardín, al hombre y la mujer. ¿Para qué? Para que protegiera su casa. El jardín, fíjese que tenía todo lo que el hombre necesitaba. No tenía necesidad de salir de allí. De hecho, alguien dijo por allí que el jardín es un laboratorio. Era el lugar donde Dios estaba preparando al hombre, formando al hombre para que lo que él hiciera con el jardín, luego saliera fuera del jardín y lo multiplicara. El jardín solo era un lugar de entrenamiento. Todo lo que aprendiera allí tenía que ser multiplicado fuera del jardín. Por eso cuando Dios formó al hombre, le dijo, vas a tener dominio sobre todo lo que se arrastre. Fíjese que antes de que apareciera la serpiente en el capítulo 3, en el capítulo 2, Dios le dijo, viene por ahí. Por eso es que te doy autoridad sobre todo lo que se arrastra. El capítulo 2 Dios le da la autoridad, en el capítulo 3 aparece la serpiente. Es que antes que aparezca lo que te quiere picar, lo que te quiere tentar, Dios ya te entregó la autoridad para que tengas dominio sobre todo. Fíjese que era el lugar donde el hombre reinaba. Y en el lugar donde el hombre reinaba es el lugar donde el hombre cae. En el jardín, donde se supone que era descanso y se supone que era placer. Dios no lo colocó para placer, lo colocó para reinar. Todo lo que estaba allí era para placer, pero Dios lo colocó para reinar. Y donde el hombre debía de reinar, en el jardín, no en un campo de batalla, porque parecía que era un lugar para descanso, pero donde estaba la flor, hay alguien que se le tiene que revelar esto. Porque los lugares más peligrosos que hay, donde la mayoría caen, es donde creen que están más seguros. Por eso es que la Biblia dice que el que esté seguro, donde el hombre reinaba, es el lugar donde el hombre cae. Es el lugar donde aparece por primera vez en la historia de la vida la muerte. Es el lugar donde nace
la muerte. Dios no había creado la muerte. Dios había creado la vida. ¿Por qué? Porque Él es vida. Pero tuvo que poner en acción a un ángel que es llamado el ángel de la muerte. Y en el lugar de la vida ahora aparece muerte. En el lugar de seguridad ahora aparece muerte. Por eso es que hay veces que usted se siente muy seguro en la vida y de repente aparece algo negativo a tratar de desviar su vista del árbol de la vida. La muerte aparece por primera vez en un jardín. Por eso tendrá que ser confrontada la muerte en un jardín. El segundo jardín, el jardín de la tumba. Este jardín es donde Cristo entra como semilla, donde ingresa como semilla Él. Por eso la Biblia lo llama el primogénito de los muchos. Antes de que Cristo se entregara en la cruz del Calvario, Cristo era el unigénito, el único. Pero luego ese título es cambiado a primogénito. ¿Por qué? Porque era el primero de muchos. Ahora, para que sea el primero de muchos, el primero tiene que convertirse en semilla. Así que cuando Cristo ingresa en ese jardín, entra como semilla, pero sale luego como fruto. Porque todo jardín, escucha este principio, todo jardín, para ser jardín primero tiene que convertirse en un cementerio. No hay ni un jardín que sea jardín si primero no fue un cementerio. Por eso es que cuando usted ve familias, ve ministros, ve matrimonios en Cristo, felices, alegres, unidos, florecientes, fructíferos, prosperados, usted ve un jardín, pero lo que usted no sabe es que antes que ese matrimonio sean flores resplandecientes con buenos aromas de unción, primero tuvo que haber una muerte, tuvo que haber un jardín de muerte allí. Cristo es crucificado. Cristo es crucificado. Y cerca del lugar donde es crucificado, la Biblia dice que hay un jardín. Allí en ese jardín hay una tumba. Esa tumba, la Biblia dice que no había sido usada. Es la tumba que es usada para enterrar al maestro. La costumbre judía era que la gente enterraba a sus muertos en la ciudad donde vivía. No dentro de la ciudad, sino fuera de la ciudad. Pero sí donde vivía. Ahora, el tema era que Jesús fue crucificado en Jerusalén. Pero Jesús no era de Jerusalén. Él era de Nazaret. Pero como la familia no tenía una tumba allí en Jerusalén, así que no tenían dónde enterrarlo a Jesús. Ahora, como la muerte de Jesús fue tan rápida, porque no se olvide que Jesús antes de ser crucificado, horas antes había entrado en Jerusalén como el victorioso, donde la gente le decía, Hosana, Hosana, salve el que viene, horas antes. Y horas después Jesús está siendo crucificado. La gente jamás imaginó que el hombre que estaba siendo victoriado, cuando iba ingresando a la ciudad, horas después iba a ser el que iba a acompañar a los dos ladrones que iban a ser crucificados. Fueron horas, horas. Así que la muerte de Jesús sucedió tan rápidamente que ellos no tuvieron tiempo para comprar una tumba donde enterrarlo. Y es ahí donde un hombre rico aparece en escena, donde ofrece la tumba. Ahora, ¿sabe lo interesante de esto? Discúlpeme si lo estoy aburriendo, pero lo interesante de esto es que la Biblia habla en Isaías, miles de años antes, donde dice que él iba a ser contado entre los ricos. El tema es que la tumba de José de Arimatea era un millonario. La tumba de él era la tumba de un millonario. Y cuando él ofrece la tumba hacia Jesús, Jesús es enterrado en la tumba de un millonario. Cuando Isaías dijo, él va a ser contado entre los millonarios, jamás nadie se imaginó. La gente pensaba, bueno, él va a ser millonario. No, es que hasta el último momento Jesús ocupó el primer lugar. Es que Jesús nunca es segundo, siempre es primero en todas las cosas. Es allí en aquel lugar donde Jesús debe de ser enterrado.
¿Por qué? Porque en el primer jardín es donde la muerte entró. Entonces en el último jardín, ¿qué es lo que tenía que suceder? Es donde la muerte tenía que morir. Jesús no es enterrado en un jardín solo por un accidente de que sus familiares no tenían dónde comprarlo. Ellos nunca se imaginaron, José de Arimatea nunca se imaginó que la tumba que estaba en el jardín iba a ser utilizada no solo para enterrar al Mesías, al Maestro, al Salvador, sino que iba a ser el lugar geográfico, estratégico en el mundo espiritual, porque la muerte entró en el primer jardín, pero la muerte tenía que encontrarse con la vida en el segundo jardín. La muerte entró en un jardín y dijo: yo soy aquí el Señor de esto, pero de repente viene la muerte y toca a alguien que está allí creyendo que tiene la autoridad, porque no sé si usted sabe, pero la única manera que la muerte podía tocar a alguien era cuando ese alguien era pecador. Ahora, ¿cómo puede tocarlo a Jesús? La Biblia dice de que Él no cometió pecado. La Biblia dice que Él murió sin pecado. Entonces, ¿cómo es que la muerte lo toca? ¿Cómo sabemos que la muerte lo toca? Porque Jesús muere. Entonces, ¿cómo es que la muerte toca a Jesús? Porque la Biblia dice que Él cargó sobre Él todos nuestros pecados. Tu pecado, tu pecado, tu pecado, tu pecado. Jesús lo cargó en la cruz del Calvario y dijo: yo cargo el pecado de Nelson, cargo el pecado de Claudia, cargo el pecado de Julio, cargo el pecado de Diego, lo cargo sobre mí. La muerte viene y dice: wow, cuánto pecado. Vas a morir. Cuando la muerte lo toca, Jesús está allí en el lecho de la muerte. La muerte se da cuenta: algo pasa aquí. Este hombre no tiene pecado. Así que ¿sabe lo que dice la Biblia? La muerte tuvo que pegar un paso atrás, tuvo que soltarlo a Jesús. Por eso, señores, es que la resurrección aconteció a las 72 horas, cuando la muerte dice: no puedo seguir teniendo autoridad sobre él. Alguien tiene que comprender esto, porque Jesús cargó con pecados solo para que otros sean salvos, y la muerte creía que tenía derecho. Por eso es que la Biblia dice que la paga del pecado es siempre, siempre que hay pecado de por medio, siempre hay muerte. Este es el segundo jardín. Entonces, en un jardín nace la muerte, pero ahora en un jardín la muerte muere. Y lo que hace efectivo el sacrificio de Cristo no es solo la cruz, sino la tumba vacía. Porque a nosotros nos impacta la cruz por lo doloroso que es. Pero, señores, Jerusalén estaba lleno de cruces con muertos llenas de sangre. Lo que hace victorioso la muerte de Cristo es que habían cruces llenas de sangre como la que había estado Jesús. Pero lo que marcó la diferencia no fue la muerte de Cristo en la cruz, sino la tumba vacía. Porque había muchas tumbas llenas de muertos, pero una sola que quedó vacía había resucitado. Cristo vence en ese lugar. Entra como semilla, pero sale como fruto. Y gracias a Dios tengo el tiempo de hablar del tercero. El huerto de Getsemaní, conocido por nosotros, escuchado en varios mensajes. La Biblia habla de este huerto. Dice que Jesús sube al monte de los olivos y luego desciende y pasa por un valle llamado el Valle de Cedrón. Este valle era lo que separaba la ciudad del desierto. Este valle era lo que determinaba a dónde terminaba el desierto y dónde comenzaba la ciudad. La gente sabía que cuando llegaba al Valle de Cedrón, llegaba al lugar donde ya comenzaba lo que era ciudad. Por ende, cuando salían del Valle de Cedrón y ya no estaban en la ciudad, sabían que empezaban a entrar en el desierto. Ahora, en este valle es el lugar que David cruzó cuando iba escapando de Absalón. Por eso que cuando usted lee ciertos detalles en la Biblia, no son detalles que están allí porque al escritor le sobraba tinta y le sobraba tiempo. Es interesante cuando la Biblia nos dice de que David escapó por el Valle de Cedrón.
Es por allí donde Jesús vuelve a ingresar por el valle de Cedrón. Ahora, la Biblia nos dice que cerca de ese lugar había un jardín llamado el jardín de Getsemaní. Era el lugar donde Jesús acostumbraba ir a orar. De hecho, la Biblia nos dice que él iba con sus discípulos. Y el texto que acabamos de leer dice que Judas lo conocía porque Judas había ido también con Jesús a orar. Usted sabe que Getsemaní significa prensa de olivas. Era el lugar donde se exprimían las aceitunas. Cuando le dicen a Judas, vamos a apresarlo, ¿dónde está? Él sabía dónde estaba. Él sabía que cuando Jesús desaparecía de escena de la ciudad, Jesús se iba a este valle, a ese monte, a ese jardín a orar. Y él va a buscar donde Jesús está. Y fíjese que la Biblia nos da dos detalles. Dice que Judas va con dos tipos de soldados. Los primeros, los soldados romanos. Y los siguientes, los alguaciles. Eran los soldados que protegían el sistema religioso. Judas lleva a los soldados que defienden el sistema humano y también lleva a los soldados que defienden el sistema religioso. O sea, Judas estaba muy mezclado con sistemas, pero no con revelación. Judas tenía llegada a sistema, pero le faltaba revelación. La Biblia dice que cuando llegan, él se acerca. Y Jesús, sabiendo todas las cosas, se anticipa. Y Jesús le dice, ¿a quién buscan? Y ellos le dicen, a Jesús de Nazaret. Breve anécdota. ¿Por qué preguntan? ¿Por qué dicen a Jesús de Nazaret? Si el que le estaba preguntando era Jesús de Nazaret. Simple y sencillamente. Porque sus discípulos caminaban con Jesús y eran tan parecidos a Jesús, hablaban como Jesús, se vestían como Jesús, eran iguales a Jesús. ¿Por qué? Porque eran discípulos. Jesús le dice, ¿a quién buscan? Y le dicen, a Jesús de Nazaret. Y Jesús suelta una palabra que hacía miles de años que no se escuchaba. Él dice, yo soy. Fue la misma palabra que escuchó Moisés cuando estaba a punto de ir frente al faraón. Y Moisés no sabía cómo hacer para enfrentarse. Y la palabra del cielo respondida a Moisés es, yo soy. Y cuando Jesús dijo yo soy, la Biblia dice que todos los soldados cayeron postrados en tierra. Señores, Jesús está a punto de ser crucificado, está a punto de ser azotado, está a punto de ser maltratado. Todo eso ocurre dentro de un jardín. Nadie jamás imaginaría que toda esa escena se va a desarrollar dentro de un ambiente donde se considera que solo tiene que haber paz, armonía y descanso. Nadie se imaginaría que cuando ese jardín estaba germinando y se estaba preparando, nadie se imaginó que allí se gestaría la historia de la humanidad. Es que todo comenzó en un jardín y todo tenía que terminar en un jardín. Fíjese que cuando el Hijo o Jesús aparece diciendo yo soy, todo se tuvo que postrar delante de él. Es allí en el jardín donde Jesús está acompañado. Hay mucha gente alrededor de él, pero a la vez Jesús está solo. Pastor, hay gente alrededor de él. Sí, es verdad. Están con él, pero no están con él. ¿Cómo es eso? Es que están con él en el lugar, pero no están con él en el proceso. Están con él ahí, acompañándolo, pero no están con él en el dolor. Por eso Jesús, cuando varias veces fue al Getsemaní, de hecho la última noche va al Getsemaní y dice que llevó a su círculo íntimo. ¿Saben quién es el círculo íntimo? El círculo íntimo es en lo que uno más confía, en lo que uno dice, no, ellos son los que van a estar, yo sé que ellos van a responder. Y los lleva y los deja a una distancia. Y él se va a orar y la Biblia dice que sus capilares se abrieron y dice que se rompieron y empezó a brotar sangre desde su sien. O sea, Jesús no murió totalmente en la cruz, Jesús empezó a morir en el jardín.
Allí en su oración Jesús derramaba agua con sangre. Es inaudito pensar que el lugar donde voy a disfrutar es donde voy a empezar a morir. Donde pienso que voy a descansar es donde voy a derramar mi sangre. ¿Le ha pasado a usted decir, no, ahora sí, ahora voy a estar tranquilo, ahora voy a descansar, y de repente todo se convulsiona, se revoluciona y parece que donde ibas a estar tranquilo, de repente parece que la muerte es la que te empieza a embargar? Eso fue lo que le pasó a Jesús en el jardín, donde había pajaritos, donde todo había paz. De repente la sangre se mezcla con agua y Él empieza a derramar su sangre allí. Él comienza a morir en el jardín. Cuando vuelve los encuentra a su círculo íntimo durmiendo. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesaba lo que Jesús estaba pasando. A ellos no les interesaba el proceso de Jesús. Porque ellos estaban bien. Ellos estaban tranquilos. No había nada que los alterase. Ellos no estaban dentro del jardín, estaban fuera del jardín. El que estaba dentro del jardín era Jesús. Parecía que el que iba a descansar era Jesús. Pero aún estando adentro del jardín, el que estaba dentro del jardín era el que estaba siendo atormentado. Si hay ambientes donde la gente dice, wow, ¿quién diera estar ahí, che? Yo lo quedaría por estar adentro. No tiene idea que a veces estar adentro del lugar donde parece que se disfruta, se goza, se alegra, es donde a veces se derrama la sangre con el agua. ¿Quién iba a pensar que en ese jardín era donde muchos miles de años atrás la muerte se había posicionado a causa de la desobediencia de alguien? Es que cada vez que alguien desobedece, tiene que haber una batalla de obediencia. Por eso es que en el jardín la batalla que hubo fue la batalla de la oración. Padre, haz que pase esta copa, pero que no sea mi voluntad. Señor, ¿hay alguna manera que yo pueda evitar que no tenga que morir de la manera que voy a morir? Porque no se olvide que Jesús sabía todas las cosas. Él sabía lo que iba a hacer el centurión cuando lo azotaran 39 veces. Él conocía lo que era el látigo del verdugo: cuero, hueso, metal, cuero, hueso, metal. Él sabía lo que iba a producir. Cada golpe del verdugo sobre su espalda se iba a abrir a través de la espina dorsal, iba a brotar la sangre, se iba a coagular, la sangre iba a ser abierta, los huesos iban a empezar a ser molidos. Todo eso lo iba a pasar él. Todo eso lo empezó a vivir adentro del jardín. Es que en un jardín alguien había desobedecido. Es que en un jardín alguien tenía que obedecer. Hay alguien en esta noche que ha sido llevado a un jardín y que está buscando la puerta del Getsemaní para salir corriendo. Está diciendo, yo pensé que esto era otra cosa. Yo creí que esto era diferente. Yo no estoy acá para esto. Yo no nací para esto. ¿Sabe? La Biblia dice que el camino que hizo Jesús para ir hacia Getsemaní, el valle de Cedrón, cuando usted busca geográficamente lo que había allí, la Biblia nos narra que allí estaba la tumba de Absalón. No, esto es fantástico. Porque cuando la Biblia me dice que Jesús caminó, transitó ese camino, dije, Señor, ¿por qué decís que transitaste ese camino? Cuando vos vas al mapa y encontrás que la tumba de Absalón estaba allí en ese camino. ¿Quién era Absalón? Absalón fue el hijo de David, el que se rebeló contra el padre. La Biblia dice que Absalón no tuvo hijos. Y él, cuando sabía que no tenía hijos, dijo, yo no tengo herederos, así que voy a hacer un monumento para que cuando yo no esté,
la gente se recuerde de mí. Es que Dios no permite que los orgullosos, los vanidosos, los altivos, los revolucionarios que no obedecen se reproduzcan. No hay descendencia. Así lo decretamos en el nombre de Jesús. Uy. Allá estaba la tumba de Absalón. Ahí. Y Jesús va caminando y se encuentra con Absalón, la tumba, el que no había querido obedecer. Ahí estaba. ¿Qué tuvo que hacer Jesús en su jardín? Pelear la batalla de la obediencia. Señor, si es tu voluntad, Padre, si es tu voluntad, haz que pase esta copa, pero que no sea la mía. Es la batalla. En el jardín Jesús empezó a morir. ¿Por qué empezó a morir en el jardín? Porque en el jardín se tiene que morir todo aquello que te quiera hacerte bajar de la cruz. Tiene que morir la voluntad. Tiene que morir la indisciplina. Tiene que morir aquello que cada vez que te duele algo te hace pegar el paso para atrás. Que cada vez que algo que no te gusta pegas el paso para atrás. Es ahí en el jardín. Es en el jardín donde se aprende a decir: pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Es tu voluntad. Porque estoy a punto de subir a la cruz, y de la cruz no me puedo bajar, porque hay muchos de mis hermanos que necesitan ser salvados. Y todo depende de que yo me mantenga en esa cruz. Mi estimado hermano, hijos en el Señor, hay gente que son la respuesta para ellos. Pastor, pastora, ministro del Señor, cuando Dios te mete en un ambiente y en ese ambiente parece que todo es muerte, que todo es negativo, el Señor dice: no, es que no te quiero matar a vos, lo que quiero matar es lo que quiere hacerte bajar de la cruz, porque cuando subas a la cruz vas a resucitar juntamente conmigo. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Si deseas conocer más de nosotros, te invitamos a que te comuniques a través de las redes sociales, a través del Facebook, Apóstol Nelson Orellana, sino a través del Instagram, Apóstol Nelson Orellana, o a través del canal de YouTube, donde podrás encontrar más ministraciones que de seguro bendecirán tu vida. Activa las notificaciones, así podrán llegarte una próxima administración que bendiga tu vida. Te bendigo